Bueno, eh, imaginemos por un momento vivir en la cúspide de la civilización occidental. Ujú. O sea, una sociedad que acaba de inventar el concepto mismo de democracia, el progreso, el debate libre bajo cielos despejados. Claro, el ideal clásico. Exacto. Pero, a ver, al escarbar un poco en nuestra pila de documentos de hoy, descubrimos que las llaves de la economía, las propiedades y el verdadero poder logístico, pues estaban en manos de las mujeres de una dictadura militar rival. Es una paradoja tremenda. Sí. Bienvenidos a un nuevo análisis detallado. Hoy la misión es diseccionar una montaña de textos fascinantes. Tenemos ensayos sobre constituciones antiguas, estudios forenses de epidemias, crónicas militares. Porque solemos imaginar la antigua Grecia como un, no sé, un museo prístino de mármol blanco. Ya. Y la realidad, si miramos las estatuas originales, es que estaban pintadas con colores estridentes, caóticos y a veces muy brutales. Eso es. Y el cruzar todos esos datos, lo que emerge no es un debate filosófico tranquilo. No, ¿qué va? Es más bien una autopsia. Ujú. La autopsia de un choque de trenes entre dos superpotencias, Atenas y Esparta. Representaban dos formas radicalmente opuestas de entender la supervivencia, vamos. Y no es solo una historia de batallas, ¿verdad? Para nada. Es un tratado sobre cómo la arrogancia imperial y las armas biológicas de la propia naturaleza pueden destruir sistemas gigantescos desde dentro. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo se aniquilaron mutuamente, tenemos que mirar qué defendía cada ciudad-estado, en teoría, frente a la dura realidad. Empezando por Atenas. Ujú. La cuna de la democracia. Sí, entre comillas, porque cuando leemos a Tucídides relatar el famoso discurso fúnebre de Pericles, suena al manifiesto fundacional del liberalismo moderno. Totalmente. Pericles habla de una democracia perfecta, igualdad ante la ley, tolerancia. Te venden un folleto turístico brillante. Lo fascinante aquí es que Tucídides y Pericles estaban dibujando un régimen que existía principalmente en su imaginación, o al menos en su ideal discursivo. Ya, la campaña de relaciones públicas perfecta. Exacto. Discursivamente exaltan esa libertad, pero cuando vas a los censos y a los registros de cómo funcionaba la famosa asamblea, la eclesia o la bulé, el consejo, la realidad te da de bruces. A ver, explícanos esa letra pequeña del folleto, porque nos enseñan que allí gobernaba el pueblo. Sí, pero ¿quién era el pueblo? Esa es la trampa. La realidad operativa de Atenas era una sociedad profundamente excluyente. Solo un exiguo número de varones, fueran ricos o pobres, pero ciudadanos, participaba en política. Ya. Las mujeres, los metecos, que eran los extranjeros residentes que pagaban impuestos y mantenían el comercio, y por supuesto decenas de miles de esclavos, carecían de todo derecho. O sea, que el ciudadano ateniense podía pasarse la mañana debatiendo en el ágora porque tenía una masa enorme de gente excluida sosteniendo la economía. Era un club súper exclusivo. Eso es, dependían fundamentalmente del trabajo esclavo. Y en el extremo opuesto tenemos a Esparta, que, a ver, no intentaba engañar a nadie con discursos idealistas. No, Esparta era como un campamento militar estricto. Cero pretensiones de igualdad universal. Exacto, era un régimen eminentemente militar y oligárquico, gobernado, fíjate, por una diarquía, dos reyes a la vez. Para que se vigilaran entre ellos, supongo. Claro, dos reyes con poder militar y religioso. Luego estaba la Jerusía, un consejo de ancianos mayores de 60 años, y 5 éforos que vigilaban hasta los propios reyes. Madre mía, una paranoia institucional. Total. Y su único fin educativo, desde los 7 años con la famosa Agogé, era endurecer a los niños para crear el ejército perfecto. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante, analizando las fuentes sobre el papel de la mujer. Buf, este tema cambia toda la perspectiva. Porque, a ver, si nos planteamos quién vivía mejor en la antigüedad, si una mujer en la luminosa y democrática Atenas o en la totalitaria Esparta, el instinto moderno diría que Atenas, de calle. Pues las fuentes invierten totalmente esa expectativa. Es que es alucinante. O sea, la mujer ateniense, según los textos, estaba confinada al hogar. Sí, al gineceo. Su función era tejer, cuidar de los niños y poco más. Se le exigía una obediencia y una modestia absolutas. Y las casaban jovencísimas, ¿no? Sí, en matrimonios concertados alrededor de los 18 años. Y ojo, no tenían ninguna voz política ni capacidad real para administrar grandes propiedades. Podían heredar, pero siempre bajo la tutela de un varón. Vale, pero entonces cruzamos la frontera hacia la dictadura militar implacable de Esparta
Y resulta que allí las mujeres gozaban de una autonomía que, vamos, en Atenas ni soñaban. Es que en Esparta recibían una educación física rigurosa. Las fuentes describen a mujeres jóvenes corriendo, luchando, lanzando jabalinas. ¡Qué barbaridad el contraste! Y lo más fuerte es el poder económico. Ellas eran las responsables de administrar las propiedades familiares, de gestionar la economía, y llegaron a acumular muchísima riqueza. Pero, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo la sociedad que inventa la democracia era una presión doméstica y el Estado militar espartano les daba las llaves de la economía? Esto plantea una pregunta importante, y la respuesta es el pragmatismo estatal puro y duro. No era feminismo de la Edad de Hierro, entiendo. No, qué va, era logística. En Esparta, los hombres estaban constantemente entrenando, o en los barracones, o en guerra. Así que alguien tenía que sostener la economía y gestionar las fincas. Claro, matemáticas simples. Si el 100% de tus hombres adultos son soldados a tiempo completo, no puedes encerrar a las mujeres. Exacto. Además, la ideología de Esparta buscaba criar futuros guerreros letales, y creían que solo mujeres fuertes, atléticas y bien alimentadas podrían engendrar a esos guerreros. Pura eugenesia militar. Sí. Pero claro, estas dos visiones del mundo estaban condenadas a chocar. Y vaya si chocaron. La guerra del Peloponeso, Atenas, Esparta, asedios, batallas, todo estalla por disputas comerciales y de colonias como Corcira y Potedia. Pero si Esparta tenía los mejores guerreros y Atenas tenía mejores discursos y muros, ¿cómo se rompe el equilibrio? Pues no fue con lanzas, fue con un patógeno microscópico. El enemigo invisible. Esto me resulta fascinante de las crónicas médicas. O sea, Esparta asedia a Atenas, y Atenas decide encerrarse tras sus inmensos muros largos, confiando en su flota y en su puerto, el Pireo. Fue una estrategia defensiva de Pericles. Pensó, vale, nos quedamos dentro, nos abastecemos por mar y evitamos luchar en tierra firme. Construyeron la fortaleza perfecta para dejar al enemigo fuera, pero accidentalmente encerraron a toda su población con un asesino en serie biológico. Es una analogía perfecta. Las condiciones de hacinamiento por el asedio propagaron un contagio letal de forma masiva, la famosa peste de Atenas, entre el 430 y el 426 a.C. ¿Y qué dicen los estudios forenses modernos? Porque siempre se habló de viruela o peste bubónica. Pues los análisis metagenómicos recientes de restos dentarios en fosas comunes sugieren que el causante fue la bacteria Salmonella enterica. Ostras, fiebre tifoidea. Exactamente. Las consecuencias fueron fatales. Murieron 1/3 de los habitantes de Atenas. Es que imagínate la escena. Estás atrapado, rodeado por espartanos, y la gente cae fulminada a tu alrededor en un hacinamiento brutal. Hubo un pánico generalizado. Las fuentes documentan un auge de la charlatanería, una pérdida total de los valores y de las leyes. Mucha gente pensaba que era un castigo divino directo porque Esparta había pedido ayuda a Apolo. Y para colmo, la plaga se lleva por delante al propio Pericles. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de cómo un evento biológico altera el curso de la historia. Claro, pierdes a tu líder estrella. La muerte de Pericles dejó a Atenas sin su estratega principal. Esto facilitó que después llegaran líderes más temerarios, que llevaron a desastres militares atenienses colosales, como el desastre de Sicilia, y eso selló la caída de su edad dorada. Vale. Entonces, con Atenas devastada por la plaga y con Esparta financiando flotas gracias, ojo al dato, al oro persa, Esparta finalmente gana la guerra en el 404 a.C. Así es. Obligan a Atenas a derribar sus muros. Pero ganar un imperio resultó ser un veneno para Esparta, ¿no? Un veneno letal. Para empezar, impusieron en Atenas el régimen de los 30 tiranos. Que de demócratas tenían poco. Nada. En solo 3 meses, estos tiranos asesinaron a más personas que Atenas en todo su imperio durante décadas. Y poco después, bajo ese clima enrarecido, caería el mismísimo Sócrates. Madre mía. ¿Y el resto de Grecia? Porque Esparta se vendía como la libertadora. Pues el general espartano Lisandro impuso oligarquías crueles por todas partes, las famosas decarquías, juntas de 10 hombres leales a Esparta, apoyadas por guarniciones militares, al mando de un gobernador espartano, el Armosta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pasaron de venderse como los héroes contra el imperialismo ateniense a ser los nuevos opresores. Sí, y eso provocó la corrupción total de los valores espartanos. El historiador Filarco señala de forma muy clara
cómo las riquezas, y sobre todo el oro persa, arruinaron el sistema político espartano. Claro, es que por ley, los espartanos tenían prohibido poseer metales preciosos. Lo castigaban con la muerte. Usaban unas barras de hierro pesadísimas como moneda para evitar la codicia. Exacto, pero de repente ganan la guerra y sus generales empiezan a codiciar esas riquezas y esos cargos imperiales de armostas. Es el clásico caso del perro que persigue un coche y no sabe qué hacer cuando por fin lo alcanza. Tal cual. Administrar un imperio requiere flexibilidad, tacto diplomático, tolerancia, cualidades que el rígido sistema de Licurgo había extirpado a propósito en Esparta. La riqueza fue una infección cultural para ellos. Una infección que los llevó a claudicar. Porque las fuentes hablan de la paz de Antálcidas, o la paz del rey, en el 386 a.C. Sí, Esparta, incapaz de gobernar ese caos, pacta con el imperio persa, el archienemigo de los griegos. O sea, venden a sus aliados. Literalmente. Entregan las ciudades griegas de Asia Menor a Persia a cambio de que el rey persa los nombre a ellos como una especie de alguacil o matón a sueldo en la Grecia continental. ¡Qué locura! Traicionan todo lo que supuestamente defendían en las guerras médicas. Todo. Y esa arrogancia ideológica y esa corrupción económica fueron terribles, sí, pero no fueron lo que aniquiló físicamente a Esparta. No. Porque aquí llega mi parte favorita de los documentos militares. La caída final fue pura matemática y una táctica revolucionaria que salió de donde nadie se lo esperaba, de Tebas. Tebas resurgió de la marginación total, liderada por dos genios militares, Epaminondas y Pelópidas. Y llegamos al 371 a.C., la batalla de Leuctra. Esa batalla lo cambia todo. Epaminondas usa una táctica innovadora llamada la línea oblicua. Vamos a explicar esto porque es brillante. Lo normal era poner a tus mejores tropas repartidas en primera línea o en el flanco derecho y chocar de frente, ¿no? Claro. Pero los tebanos no hicieron eso. Concentraron una masa gigantesca de soldados en su flanco izquierdo. Una columna de 50 hombres de profundidad. 50. Una apisonadora humana. Y en la punta de esa lanza estaba el batallón sagrado, una fuerza de élite de 300 hombres unidos por lazos afectivos y sometidos a una disciplina feroz. Y avanzaron en diagonal, retrasando su ala derecha. O sea, impactaron con toda su fuerza directamente contra el lado derecho espartano, justo donde estaba la élite y el mismísimo rey Cleómbroto. Exacto. Lo aniquilaron. Mataron al rey y masacraron a los espartiadas. Pero lo que exponen las fuentes no es solo una derrota militar. El verdadero problema que Leuctra dejó al descubierto es una palabreja griega terrible, la oligantropía. Sí, la escasez extrema de ciudadanos. Es que los números asustan. Pasaron de tener unos 6.000 hoplitas ciudadanos en el año 418 a apenas 1.500 en Leuctra. ¿Dónde se metieron todos los espartanos? Se degradaron. El sistema espartano requería aportar una cuota al comedor común. Si perdías tus tierras, tu cleros, no podías pagar y dejabas de ser ciudadano de pleno derecho. Te convertías en un inferior. Y como la riqueza se concentraba en pocas manos, incluyendo las de aquellas mujeres gestoras, cada vez menos hombres podían mantener el estatus. Eso es. Y el Estado se negaba en rotundo a integrar a las clases bajas. Hubo avisos, ¿eh? Años antes hubo una conspiración, la de Cinadón, donde las clases bajas casi se levantan, pero Esparta la aplastó y no aprendió nada. Es de una ironía trágica brutal. Esparta era una máquina diseñada exclusiva y obsesivamente para producir ciudadanos soldado, y murieron literalmente por falta de espartanos. Su elitismo fue un suicidio demográfico. La inflexibilidad es el mayor enemigo de la longevidad de un Estado. Tebas venció porque supo innovar militarmente. Esparta prefirió morir antes que cambiar una sola de sus leyes ancestrales. Y el golpe de grasa fue de manual geopolítico, porque Tebas no solo gana en Leuctra, sino que marcha al sur y libera Mesenia. Claro, le arrancaron el corazón económico a Esparta. Les privan de un tercio de su territorio y de su inmensa mano de obra esclava, los hilotas. Sin ellos trabajando la tierra, los espartanos ya no podían dedicarse 100% a la guerra. Jaque mate definitivo. Acabaron con su base económica para siempre. Nunca volvieron a ser una gran potencia. Pues a modo de resumen de esta inmersión, hemos visto cómo la civilización helénica se desangró desde sus propias entrañas. Atenas fue víctima de su imperialismo arrogante y de un desastre biológico provocado por su propia estrategia.
Ujú. Y Esparta fue devorada por su incapacidad para adaptarse, su corrupción ante la riqueza foránea y un sistema demográfico totalmente insostenible. Ambas creyeron ser invencibles y ambas cayeron por sus propias rigideces. Y para quienes nos escuchan, me gustaría dejar un pensamiento final, algo que aparece casi de refilón en las fuentes, pero que cambiaría el mundo entero. Adelante, a ver. Ambos ejércitos pasaron décadas masacrándose por el control del sur de Grecia, pero en medio de ese apogeo tebano, un joven príncipe de un reino menospreciado del norte fue llevado como rehén a Tebas, hablamos del 368 a.C. Ah, claro, el reino de Macedonia. Exacto. Ese joven se llamaba Filipo, el futuro Filipo II. Estando allí prisionero, observó de primera mano todo el caos griego y aprendió y perfeccionó todas las innovaciones tácticas de Epaminondas y la línea oblicua. Y vaya si las aplicó después. Fíjate qué ironía. A menudo, mientras las grandes superpotencias se consumen en sus guerras internas de prestigio, creyendo que son el centro absoluto del universo, lo único que hacen es preparar el terreno y educar sin saberlo a la potencia de la periferia, que pocos años después las conquistará a todas. Es una lección histórica que se repite una y otra vez. Pues con esta reflexión cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Animo a quienes nos acompañan a seguir cuestionando siempre estas lecciones del pasado, rascando la pintura de ese falso mármol blanco. Ha sido un placer diseccionar estas fuentes. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.